Hermanos, bienvenidos todos. A esta hora saludamos a las personas que están ya en los Estados Unidos y en otros países viendo en directo. Estamos desde Fusagasugá, Colombia, con el Centro Cristiano Mensaje de Libertad. Este mensaje también lo pueden ver esta semana en YouTube. Hoy, en este momento, lo están viendo ya por Face en directo. Bienvenidos todos. Y aquí en Colombia, en Villavicencio, nuestros seres queridos, nuestros amigos que están viendo también en Fusagasugá, incluso de otras iglesias que les gusta ya el mensaje, bienvenidos todos. Y a los que están acá, bienvenidos. John estuvo leyendo, hermanos, en Lucas, capítulo 23, la historia que ya conocemos, que es la muerte de Jesucristo, y que a él lo crucificaron en medio de dos, ¿qué? Malhechores, ladrones. O sea que lo colocaron a Jesús en medio de dos criminales también, porque no iban a ser colgados en la cruz simplemente porque la ley judía colocaba a personas que cometieron algún delito menor. Los que iban a la cruz es porque su delito era grave, como en el caso de Barrabás, ¿se acuerdan? Al que iban a soltar, era sedicioso y homicida. O sea que él fue el que entró a reemplazar a Jesús, o sea que era un delincuente. Ahí de los tres, el único bueno, el único santo, ¿quién era? Jesucristo. Hay alguien que dice que entre los dos ladrones había un buen ladrón. ¿Se acuerdan? ¿Qué creen? ¿Que había un buen ladrón? No, si era bueno no estaría ahí colgado. Hay que partir de ahí. Y los enfermos son los que necesitan el médico, no los alentados. Por eso la salvación de él se dio porque estaba enfermo, física, emocional y espiritualmente. Entonces los invito, hermanos, a Lucas. Gracias por apagar sus aparatos celulares. En esta mañana el Señor nos quiere hablar a través de su palabra. Por eso les agradezco para no... ¿Sabe por qué? Porque cuando suena un celular, las personas enseguida se distraen. Y vamos a, entre otras cosas, vamos a apagarlos, porque no necesitamos ningún tipo de distracción. ¿Sabe que necesitamos? Que el Señor nos hable. Y lo va a hacer a través de su palabra hoy. Ahora, yo sé que la mayoría de los que están acá, si no todos, somos personas salvas. ¿Amén? ¿Por qué? Porque hemos creído en la obra de Jesucristo en la cruz. Esa es la salvación. No es por creer en Dios o por venir los domingos o los miércoles. Nosotros nos salvamos porque aceptamos la obra de Jesucristo en el Calvario, que esa sangre derramada nos dio la libertad y nos dio la entrada al cielo. El tema de hoy le hemos puesto un nombre: un extraordinario acto de fe. Vamos a ver qué fue lo que pasó en todo este episodio. Los invito entonces a Lucas 23, 32. Dice la palabra del Señor: llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. O sea que ese ya era su destino. Ese día iban a morir. Y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, estoy en Lucas 23, 33, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Algunos dicen que este era Gestas y el otro era ¿qué? Dimas. ¿Quién sabe quién se inventó esos nombres? Porque en la Biblia no aparecen con nombres. Dos malhechores. 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Mucha atención, hermanos, a lo que le están diciendo al Señor. Ellos lo están insultando, pero si usted pone mucha atención en lo que vamos a ver, porque de eso se trata esta mañana, mire las palabras con que lo están insultando, a ver si de pronto hay algo de verdad en medio del insulto, porque Dios usa lo que tiene que usar para salvar a alguien. Y ellos le están diciendo que, dice 35,
Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. ¿Hay algo de verdad acá? Los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre y diciendo: oído, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Bueno, ¿y qué le pasó si él también lo estaba insultando? Dice Mateo, Marcos, eso está en los 4 evangelios. Pero este relato entre ladrón y Cristo, solamente Lucas es el que nos lo presenta. Entonces dice el 40, respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. ¿Qué pasó aquí? Empezó a reconocer su condición. ¿Sabe lo que pasa cuando una persona que es pecadora comienza a reconocer su condición delante de Dios? ¿Sabe lo que pasa ahí? Es increíble, pero en este hombre ya está trabajando el Espíritu Santo. Pero él lo estaba insultando. Pero ¿sabe por qué él está empezando a hacer ese reconocimiento? Porque miró a Jesús. Y todo el que mire a la cruz de Cristo comienza a sentir algo en su corazón. Puede ser el peor pervertido, pero si mira a Cristo, Cristo está dispuesto a permitirle su amistad. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Empezó a ¿qué? A reconocerlo como ¿qué? Como rey, claro. Si le dice: venga, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Además estaba mirando no el dolor de su momento, sino estaba mirando más allá. Miren esto, hermanos. Él no está diciendo: Señor, quítame este dolor, permite que descienda de la cruz, haz que yo vuelva a mi familia, haz que yo me sane, Señor. Él no está pensando en este problema presente. ¿Saben qué está pensando él? Algún día tú vas a reinar. Te vas a sentar en el trono de David. ¿Y sabes qué? Acuérdate de mí. Algo pasó en este corazón. Y algo puede pasar esta mañana en algunos de los que nos está viendo, que aún no ha tenido una relación con Cristo, muchas veces por orgullo, por el pecado, porque cree que Cristo no le va a perdonar. Déjeme decirle que lo que pasa aquí es asombroso. Porque el Señor le hubiera podido decir: ¿qué me voy a acordar de usted si me está insultando? ¿De dónde acá me viene con su hipocresía después de que me dice lo que quiere? Ahora quiere que yo me lo lleve al cielo. ¿Sabe qué el Señor? ¿Qué respondió? 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando pidió misericordia, misericordia yo. Cuando pidió misericordia, misericordia yo. Jesucristo no lo postergó. Bueno, lo voy a pensar, báñate, ve a una iglesia, diezma, ofrenda, bautícese, corte el pelo, quítese el piercing, esa cachucha, por favor, yo no la quiero. ¿Sabe qué le dijo? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra y hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué quiere decir en tus manos encomiendo mi espíritu? Que Jesús tenía el control de la situación. No era cuando la gente que hubiera querido que él muriera, sino fue en el instante que él mismo dijo: entrego mi espíritu. Hasta en ese momento, hermanos, Cristo tenía el control. Entonces, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, ¿qué? Expiró. Quiere decir que
La persona muere cuando sale el Espíritu, no el Espíritu Santo, porque aquí este Espíritu es con minúscula, el que Él entregó. O sea, hubo la separación de la materia y el Espíritu. Ahí es cuando viene la muerte. Por eso cuando ustedes ven una persona en la funeraria que está ahí entre el cajón, duele decirlo, pero ahí ya no hay nada. Ya el alma salió a su sitio y el Espíritu regresa a Dios, que es el Creador. Pero el alma, ¿a dónde va? Hay dos sitios, o bien al paraíso, que se llama también cielo, o bien a la vez que va a ser el infierno. Para cualquiera de esos dos sitios, coge el alma de la persona de acuerdo a la decisión que tomó en vida, no después de muerto ni en el purgatorio, que no existe. Es en vida que se toma esa situación. Y según lo que decidió, su alma va para ese sitio. Si creyó en Dios y en Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida, su alma va para el paraíso. Pero si lo rechazó, al mismo infierno. Por eso hoy es el día de salvación. No es mañana. Vamos a verlo ilustrado para no... Voy rápido. Voy a hacer un breve recuento porque es que alguien me preguntó estos días cuándo habla de la cruz y de la muerte de Cristo. Para la Iglesia Católica tradicionalmente ya se acerca su Semana Mayor. Como vimos el miércoles que despejamos muchas dudas sobre la Semana Santa, sobre todas estas cosas. Por eso yo los invito a que vengan y pregunten para no tener, ¿será que nosotros podemos o no podemos? ¿Hacemos o no hacemos? Y entonces... ya se acerca su Semana Mayor, sabemos que para nosotros no hay Semana Santa, no hay ningún día santo. Dice Efesios que los días son malos, no dice que los días son santos. Los que debemos ser santos somos nosotros, o sea, separados más para Dios. Pero los días, prenda mañana el televisor, hermano, prenda el radio y escuche y vea las noticias. Malos, malos, malos. Cada vez inclusive mayor perversión. Entonces... como me pidieron que hablara un poquito sobre eso, voy a hacer un recuento rápido porque el tema de hoy es el asunto del ladrón. Pero tengo que comenzar cómo empezó todo esto rápido, y esto empezó ¿cómo? Con la entrada triunfal del Señor, ¿a dónde? A Jerusalén. Dice en Mateo 21:9, y la gente que iba adelante y la gente que iba detrás clamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Qué recibimiento tan grande que le dieron unos días antes de morir. Pero ¿sabe lo que pasó después, no? Yacía en una cruz y no apareció ninguno, la gran mayoría de los que le tendieron palmas y que le decían bienvenido rey, ya no apareció. ¿Sabe qué gritaron? Crucifíquenle. Crucifíquenle. Esa es la humanidad. Tan cambiante, hermanos, que somos. Tan cambiantes. Un momento estamos pensando cosas buenas y al momento ya estamos con la mente totalmente distorsionada, con pensamientos tan diversos. Y eso pasó con él. Entonces lo llevaron a la cruz después de un juicio injusto. Porque entre otras cosas lo juzgaron en la noche. En la noche lo abofetearon, lo humillaron, lo trataron lo peor en la noche, prohibido. Además era inocente, pero se confabularon rápido para hacerlo en juicio con tal de llevarlo a la cruz. Y lo más interesante y lo que pasa en la cruz es que a todos los delincuentes le colocaban la causa de su delito. O a un lado, en un aviso, o encima les colocaban, este está muerto lo crucificaron por este delito. ¿Cuál fue el delito de Jesús? ¿Ser qué? El rey de los judíos. Y lo colocaron en 3 idiomas para que les quedara clarito. Dice, y escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, ¿rey de qué? Ese fue su delito. Su delito no fue otro. No lo acusaron de sedicioso, de revoltoso, de decir que era el rey de los judíos. Y para que todos lo supieran, quedó escrito en hebreo, en latín y en griego. En algunas cruz dice INRI, ¿no? Ahí quedó escrito su delito. Ese es el delito que nos dio la entrada al cielo, hermanos.
Este fue el sufrimiento que nos dio el pasaje al cielo para los que creemos. Ya lo habían llevado, lo llevaron a un lugar, como leímos, la calavera, allí lo crucificaron. Muchos de los que aclamaban días antes como hijo de David lo aclamaban, ahora gritaban: crucifícale, crucifícale. Y aquí se cumple una profecía dicha por Jesucristo a Nicodemo, hermanos. Allá en Juan 3, 14, 15 le dice Jesús a Nicodemo: oye Nicodemo, ya le había dicho, tienes que nacer de nuevo. Si no, no puedes ver el reino de Dios, si no, no puedes entrar al cielo, Nicodemo. Tú puedes ser una maravilla en teología, tú puedes ser el mejor, pero mientras espiritualmente no tengas a Cristo en tu corazón, estás perdido. Y le dice: eres tu maestro de Israel y no sabes esto, eres ignorante, Nicodemo, le dijo el Señor. Y en medio de ese diálogo el Señor le dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, cuando las serpientes estaban mordiendo al pueblo, ¿se acuerdan? Que el que miraba un asta que hizo Moisés quedaba sano. Dice: así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué quiere decir para que sea levantado? Cuando lo clavaron en el piso y cuando levantaron la cruz, ahí se cumple para que sea levantado. Para que todo aquel, públicamente, no fue a las escondidas, públicamente, todos lo vieron. Y déjeme decirle una cosa, hoy también, públicamente, usted lo puede ver acá. No hay excusa para nadie. Está en las redes, en internet, en todos los países del mundo. Tienen programas cristianos, tienen predicadores, evangelistas, misioneros que hablan de lo que pasó en la cruz. De manera que nadie tiene excusa. Nadie en el mundo tiene excusa de decir: no supe de ti. Porque entonces tendría escapatoria para salvarse. Ahí se cumplió esta profecía, pero también sucede algo, hermanos. Ellos estaban ahí trabajando, clavando, martirizándolo, pero todo lo que estos hombres hacían estaba dentro del plan de Dios para salvar la humanidad. ¿Sabe quién llevó a Cristo a la cruz? Parte de nuestros pecados, pero era un plan de Dios. Fue martirizado por Él, fue molido por Él. ¿Para qué? Para que no fuéramos nosotros los molidos, para que no fuéramos nosotros los que muriéramos así, sino que lo hizo el Padre con el Hijo para darnos a nosotros vida eterna. Ahora viene nuestro relato, que es el epicentro de hoy, hermanos. Una fe extraordinaria. Pero vaya pensando algo, hermanos. Aquí hay dos ladrones. Dice Lucas 23, 32, 33. Llevaban también con él a otros dos ladrones que eran malhechores. ¿Qué es malhechor? El que vive haciendo el mal. Malhechor. Bienvenida, doña Resurrección. Qué rico verla aquí. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaran al lugar llamado de la calavera le crucificaron allí, y los malhechores, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Ahora, ¿por qué quiero resaltar esto? Porque aquí está el uno y aquí está el otro, aquí está Jesucristo, aquí están ellos viendo, todos los que están ahí están en la misma condición. ¿Cuál? Frente al Salvador del mundo. Están junto a Él. No hay excusa. Ninguno de ellos tiene excusa. Como hoy tampoco, porque cada uno en sus manos tiene la palabra de Dios. Y ahí tiene a Cristo. ¿Cómo llegar a Él? ¿Cómo ser salvo? Pero se va a registrar el episodio que solamente Lucas nos muestra. Empieza un diálogo entre él. Jesucristo lo voltea a mirar y Jesucristo de repente se hace amigos inesperados. Resultaron hablando. ¿Sabe una cosa? Todo el que quiera hablarle a Cristo, sin importar su pecado, su condición, encuentra un amigo en Él. Créame, cualquiera que sea su pecado. Puede ser grande, pequeño, el pecado es pecado desde una simple mentira hasta el robo, el crimen o la violación más grande, es igual delante de Dios. La gente ve a un criminal y lo señala, ese criminal, pero hay veces el que lo está señalando es orgulloso, envidioso, mentiroso, pero está señalando a otro.
Y resulta que para Dios el pecado es uno solo: desobediencia. Y la mentira, el orgullo, la envidia que nos carcome es pecado, pero no se ve, aunque en algunas partes se refleja. Ellos los dos están ahí, tienen igual oportunidades. ¿Qué va a pasar entonces? Otros, porque las distracciones son muchas, y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Yo les comentaba algún día lo que pasó aquí, me parece tan triste, hermanos. Estos hombres están encantados jugando la ropa del Señor, su túnica. De otras cosas, fue una túnica muy especial, ¿no? No tenía costura. Como decir, cosido aquí desde que comenzó hasta que terminó. ¿Cómo sería? Tenga cuidado con esto, hermano. Ellos están ahí, Él está ahí mirándolos. Ellos están muy cerca de la cruz, ¿cierto? Pero muy lejos de Cristo. Uno a veces puede estar en la iglesia, uno puede tener la Biblia y veces bajo el brazo, puede creer que es un buen cristiano, pero hay veces que no es cierto. Por eso es bueno revisar tanto la salvación, no porque se pierda, sino por saber si la tengo. ¿Por qué? Porque hay actos que cometo que no son de Cristo. Hay palabras que expreso que no son cristianas. Hay algo como miro a los demás que así no lo miraría Cristo, hermanos. Y hay alguien que pienso de los demás de una persona como no pensaría Cristo de esa persona. Hay veces miro en el computador y le doy clic a lo que Cristo nunca lo haría. Hay veces miro programas en televisión que uno se pregunta, ¿Cristo vería esto? Pero tengo la Biblia. Pero voy a la iglesia los domingos. Es posible que yo esté cerca de la cruz. Es posible que lo tenga ahí en mi casita, hasta 2 o 3 Biblias. Pero estoy muy lejos de Él, con mi manera de ser, de expresarme, de hablar, de murmurar, de criticar. Pero creo que soy cristiano y puedo estar en un riesgo tremendo, hermanos. Es increíble, pero es posible que ni aún sea salvo y años en la iglesia. Yo no vengo a quitarle la salvación a nadie. Todo lo contrario, el que es salvo venimos a asegurarla. Pero si hay alguien que no lo es, hoy es el día, o de los que nos está viendo. Esta oración de Jesús, en tan dramático momento, es una expresión de la infinita compasión de la gracia divina. ¿Cómo es posible que a una persona que la están insultando, que la están injuriando, blasfemando, gritándole todo tipo de sandeces, luego de que le pusieron esa corona de espinas y le rompieron acá, está completamente hecho un monstruo? Estuve leyendo un libro donde un escritor dice que posiblemente se estalló porque se iba corriendo y claro, la presión se reventó. Y en ese momento lanza una oración, porque eso fue una oración: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso no quiere decir que ellos se salvaron. Eso fue una intercesión que Él hizo, porque la salvación es responsabilidad de cada uno. Fíjese, los 2 ladrones, ambos tenían la misma oportunidad. Pero esta oración impactó al ladrón, porque yo supongo que el ladrón estaba esperando la reacción. ¿Qué es lo que usted, cuando cruza uno por una parte y hay 2 personas insultándose, muchas veces uno para ver a qué hora va a empezar la garrotera? No para calmarlo, sino a ver, bueno, a ver quién es el que va a pegar aquí más duro. El ladrón, supongo yo, hermanos, que él estaba esperando cuál iba a ser la reacción de Jesús ante tanto insulto. Cuando mire con lo que sale el Señor: Padre, perdónalos. ¿Ahí aprendemos algo? No importa la situación, hermanos. Esto no es fácil decirlo aquí de escritorio, de púlpito, de pupitre, hermanos. Sé que es duro. Pero callar e interceder
es la bendición más grande para el ser humano. Cuando es insultado, vituperado. No es fácil. Pero aquí está la respuesta. Dígame lo que me diga, que Dios tenga misericordia de ti. Eso fue lo que él quiso decirles ahí. Por supuesto que el ladrón que estaba insultándolo también, algo pasó en su vida. ¿Sabe por qué? Porque la blanda respuesta, ¿qué? Aplaca la ira, quita la ira. Pero nosotros muchas veces por todo lo contrario, estallamos y le echamos más fuego al asunto. Y entonces se crece el problema. Dice la palabra del Señor en Lucas 23:35, y el pueblo estaba allí mirando, y aún los gobernantes se mofaban de él, diciendo: a otro salvó, que se salve a sí mismo, si este es el Cristo de Dios, su escogido, entonces sálvese. Y el ladrón, escuche, se quedó pensando en todo lo que dijeron. ¿Sabe que hay muchas personas que nos escuchan nuestra manera de hablar, hermanos? Y ellos se dan cuenta si nos agarramos cuando vamos a pagar servicios y no nos atienden. Ellos se dan cuenta si discutimos cuando nos cambian la cita o la hora. Ellos se dan cuenta si nosotros nos comportamos mal cuando el médico nada que nos llaman y llamaron a otro que llegó más tarde primero. Ellos se dan cuenta de lo que pasa en las EPS y en las centrales de pago cuando alguien se nos hace por delante. Y muchos están mirando nuestra reacción. Vamos a ver con qué sale este evangélico. Porque carga la Biblia. Va a la iglesia. Este ladrón estaba escuchando y mirándolos a todos. Ambos estaban en la misma condición. Dice la palabra del Señor: y los soldados en 23, 36, 37 también se burlaban de él, acercándose y ofreciéndole vinagre, diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. ¿Por qué no quiso recibir él el vinagre? Porque sabía feo. No era porque sabía feo. ¿Sabe por qué no recibió el vinagre? Porque trataba de calmarlo, de disipar el dolor. Yo lo cumplo todo. O sea, él vino a eso. Su sufrimiento era en vivo, hermano. De lo contrario hubieran dicho, claro, como lo doparon, como lo sedaron, pues ¿qué? No recibió ningún tipo de estímulo. Pero no recibió ningún estímulo, pero sí recibió a un malhechor que tenía al lado. Uno no comprende, ¿no? Mateo 27, 39, 40 dice: los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. ¿Qué es eso? Ay, no. Era un burlesco. Yo no sé cómo el ladrón se atreve a decirle: acuérdate de mí. Si era el momento menos creíble de Cristo, hermano. Era un hombre que parecía todo menos Cristo ahí también colgando y agonizando, hermanos. ¿Hasta dónde llegó la fe de este ladrón? Porque si hubo un momento en que nadie creería en Cristo, fue en ese momento, hermano. Porque si hubiera sido, pues bájese. Y eso era lo que le gritaba a la gente. Meneando la cabeza y diciendo: tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios y desciende de la cruz. Están hablando de un Salvador y están hablando del Hijo de Dios en medio de los insultos. Y en Lucas 23, 39, 41 dice: y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios? Aquí mencionó a Dios. O sea que él ya empezó a comprender quién era. Este es el Hijo de Dios. Este es el Rey. Estando en la misma condenación, nosotros a la verdad juntamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Mucha atención a esto, hermanos, porque hay veces uno lee la palabra del Señor y va tan disparado. Mire lo que dice aquí. Nosotros a la verdad juntamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. ¿Qué es eso? ¿Cuál es uno de los problemas que tiene la humanidad, que tenemos? Echarle la culpa a otro.
mis padres no me educaron lo mejor, esa profesora no era la mejor, ese colegio no era el mío, esa carrera no fue la que yo escogí, es que el banco no me prestó la plata oportunamente, fue que me cerraron y se me atravesó por delante, es que el semáforo no cambió donde yo que... Todos tienen la culpa. Ninguno dice como el rey David, ninguno. Cuando adulteró con Betsabé, ninguno dice como él, yo solo he pecado. Él no metió a Betsabé. La mayoría siempre buscamos desde Génesis. ¿Qué fue lo que pasó? La culebra. ¿Qué pasó? La mujer que usted me dio. Siempre alguien tiene la culpa. Pero ¿sabe una cosa? El que dice que otro es el culpable cuando hay un tipo de casos donde uno sabe que también tiene la culpa, es porque no ha creído en Jesucristo. Porque cuando una persona sabe que es culpable y es cristiana, nunca culpa a nadie, hermano. ¿Sabe que este ladrón ya tenía el toque de Dios? Ya estaba siendo tocado por el Espíritu Santo y entonces reconoció su pecado. Deje de decir eso, que nosotros sí estamos aquí por lo que hicimos. Nosotros estamos aquí por lo que merecemos. Merecemos la muerte y mucho más porque somos criminales, pero este hombre nada tiene. No tiene por qué estar aquí. Una de las mejores formas de mostrar un arrepentimiento es reconociendo que soy pecador. Reconociendo a mí mismo. Nunca mire culpable. Es que el culpable es mi marido, es que el que dejó la llave abierta fue él, es que el que no apaga la luz es él, es que dele y dele y dele y dele. Apáguela, ciérrela y evítese problemas. Pero que estoy alcahueteando. No, algún día Dios no se va a divertir viéndola a uno todas las veces sufriendo. Algún día viene la justicia. Porque uno puede decir, pero ¿qué hago yo recogiéndole todo lo que va tirando? Así escucho yo los diálogos. Va a llegar un día, hermanos. ¿Uno cree que toda la vida se va a reír de los demás o que va a tener quien le recoja, perdónenme la expresión, las babas? No, hermanos, llega un día en que todo tiene límite y Dios también pone juicio. Este reconoció, nosotros estamos aquí porque padecemos, y uno cuando comete un pecado, uno cuando se arrodilla, Padre Santo, perdóname porque yo fui el que hablé, yo fui el que metí la lengua sin que nadie me dijera, yo fui el que primero, Padre, perdóname, fui yo, pero siempre, Señor, yo estaba ahí cuando no sé qué pasó, ¿sí? Dios lo sabe. Uno debe reconocer siempre lo que hace. Mire, hermano, uno descansa mucho cuando no culpa a los demás. Porque toda la vida se la va llevando buscando culpables y nunca va a descansar. Pero cuando uno reconoce, dice, listo, fui yo. Y mire que encuentra perdón y encuentra misericordia. Pero cuando no, el malhechor arrepentido reconoce abiertamente la autoridad de Jesús y que burlarse de él merece la ira de Dios. Por eso le dice, ¿aún no temes a Dios? Ya estaba siendo transformado. Ahora, ¿por qué transformó a ese hombre, hermano? Bueno, porque Jesús dijo, perdónales. Pero vamos a ver hoy qué fue lo que usó Dios para salvarlo. Porque esa es la gracia. Porque es que mi papá todavía no cree, mi mamá no cree, mi hermano no cree, mi hijo no cree, mi hija no cree. ¿Será que yo no estoy usando los métodos o la forma adecuada para que ellos crean? Hoy vamos a ver cómo se puede llevar a otros a la salvación. Todo lo que Dios utiliza, hermanos, es increíble. Si Dios tiene que utilizar enemigos, los usa para salvarlo a uno, hermanos. Y hoy lo vamos a ver. Ese es el centro de este mensaje, hermanos. Y decía Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cómo así que en tu reino? Este hombre empezó a comprender todo lo que estaban diciendo y dijo, un día se va a sentar en el trono de David. Este es el Dios, el Rey de Israel. Te reconozco, Señor, como mi Salvador. Te reconozco como Rey. Perdóname por haber estado insultándote. Es decir, en esto se reunió todo lo que hubiéramos podido pensar. Y tú vas a ser Rey. Y un día vas a estar al lado allá de tu Padre. Te voy a pedir un favor. ¿Cuál?
acuérdate de mí. Él se imaginó ya todo lo que había habido. ¿Por qué? Por la información que estaba recibiendo. Por la información que estaba recibiendo. Acuérdate de mí, Señor. No te olvides de mí. Vamos a ver qué dice el Señor. Viendo a Cristo morir en una cruz, pero creyendo que había de venir en su reino, esto nos muestra la extraordinaria fe del ladrón. Aquí empezó a operar la fe. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque sin fe no hay salvación. Sin fe y conversión no hay salvación. Cristo nos llama a la fe y al arrepentimiento. Tal vez este hombre alguna vez, hermanos, escuchó a Jesús también. Yo no sé si este ladrón iría alguna vez a la sinagoga. Tal vez lo vio haciendo milagros. Tal vez lo vio levantando los cojos, sanando a los ciegos en medio de su delito. El ladrón buscando por todas partes, pero de pronto se topó en alguna multitud con Cristo. Y se acordó de él. Y le dijo, acuérdate de mí. Algunas personas creen que de aquí se puede hacer doctrina. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que muchas personas dicen, pues así como el ladrón, yo puedo dejar para el último tiempo de mi vida, y mire, antesito de morir el Señor lo perdona a uno. O alguno puede decir, yo estoy en la iglesia, este ladrón ni se mandó a bautizar, ni colaboraba, ni apoyaba en la iglesia. Déjeme decirle una cosa, hermano, usted no está colgado ahí. Tiene todo el tiempo disponible para bautizarse, para apoyar, para evangelizar, para ganar a otros. Nosotros no estamos colgados. Es que este fue un caso especial. Esto no se puede usar como doctrina para decir, a lo último arrepiéntase. No, porque es que nadie sabe. Ayer estaba mirando yo en las noticias un accidente que hubo aquí en Silvania, pavoroso, hermanos, donde un carro pasa por encima de otro, no les dejó decir ni pío. ¿Sabe por qué? Nadie sabe cuándo le toca. Nadie puede decir, voy a dejar otro tiempo para ir, voy a llegar a Cristo, pero cuando esté un poco más viejo, cuando disfrute la vida. Pero por ahora no, mamá, no me invite, mamá, no pierda tiempo conmigo, mamá. ¿Sabe una cosa? Hoy es el día de salvación. Mañana puede ser tarde. Usted puede manejar bien, pero hay otro que no. El otro también puede manejar bien, los dos, pero una falla. Y se fueron sin decir ni pío. No sabemos si con Cristo o sin Cristo, eso no lo podemos juzgar, ni poner en tela de juicio, pero murieron de insofacto. Cuando los llama el Señor, llama al que sea, hermanos. Por eso no puede uno coger este tema para decir, como el ladrón al final. No, estas son ilustraciones del poder de Dios y de lo que Él usa para la salvación, hermanos. Ahora, viene la respuesta. ¿Yo qué le hubiera dicho a ese ladrón? Usted es un simple ratero. Vaya, báñese y me habla. No vaya a ir hacia la iglesia ni oliendo a tufo. Esa ropa no es buena para que allá porque el pastor lo regaña. Córtese ese pelo. Peluquíese, hermano. Y me habla. Esos son los requisitos que ponemos en las iglesias, las talanqueras para que no lleguen. Que vengan. Que venga todo el que quiera. ¿Sabe por qué? Porque los brazos siguen abiertos. Ya no en una cruz, ahora está en el trono del Padre, pero siguen sus brazos abiertos, esperando a todo el que quiera. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, cargados, que yo os haré. Todavía está abierta la invitación. Entonces, ¿sabe la respuesta de Él? En verdad te digo, no te voy a postergar esto. No te lo voy a postergar. Por lo que tú me has dicho, tú has reconocido lo que eres un pecador, pero que sabes que yo soy el Hijo de Dios, pero que sabes que yo soy el Rey de los judíos, pero que aprendiste que soy el Salvador del mundo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es increíble, y esto me parece increíble, que este hombre estaba en las puertas del infierno. Ese día iba a morir, porque dice que los colocaron para ser muertos. Y de las puertas del infierno
Al rato estaban viendo la gloria de Dios en el cielo. Mire cómo cambió la vida. De la muerte a la vida. Esa es la vida en Jesucristo. Del perdido infierno al eterno cielo, hermanos. ¿Por qué? Porque miró a Jesús. Porque se acercó más en las palabras. Porque creyó lo que Él dijo, que hay perdón. Porque creyó lo que los otros dijeron. Y se salvó. Ese es el punto central del pasaje, hermanos. Aquí está el Mesías, ahí está. Es el Salvador del mundo. Con su poder Jesús ofrece al malhechor mucho más de lo que Él le pide. Le ofreció un lugar en el reino celestial. ¿Sabe qué le pidió Él? Acuérdate de mí. Pero ¿sabe qué le dijo el Señor? Mucho más. Hoy mismo vas a estar conmigo en el cielo, en la presencia del Padre. Esta es una salvación increíble, hermanos. Es posible que hoy todavía en mi corazón, en el corazón de alguien, hay algún resentimiento que no me deja acercarme. Pero aquí, este hombre odiaba a Jesús. Este hombre era impío. Ese hombre era como lo fuimos nosotros antes de la salvación. ¿Qué éramos? Impíos. A nadie le gusta mucho ese término, pero ¿sabe lo que dice Romanos 3:23? No hay justo ni uno, hermanos. No hay quien busque a Dios. Todos están excluidos de la salvación. ¿Sabe qué dijo el Señor? Su justicia y sus obras para mí son como trapos de inmundicia. Eso lo dijo Él. Y eso no lo dijo a nosotros antes de ser creyentes. Pero cuando fuimos a Cristo, ya no nos está diciendo a nosotros no hay justo ni uno. Nosotros ya fuimos justificados por Cristo. Ya somos justos. Vamos al cielo con Él por habernos acercado a Cristo. ¿Lo cree? Solo por habernos acercado. ¿Cuánto nos costó? Porque lamentablemente han hecho de la palabra del Señor un negocio a punta de plata. Entonces muchas personas a mí me preguntan, y bueno, ¿y allá cómo es el tejemaneje con el dinero? ¿Cuánto tengo que dar? Entonces muchas personas no van a las iglesias porque saben que los van a atracar, quitándole la plata, que es que para entrar al cielo. Obviamente no son todas las iglesias, porque hay iglesias de buena enseñanza y hay que resaltarlo también. Pero la gran mayoría le están cerrando las puertas a este ladrón. Mire, hermanos, entre este ladrón y nosotros la diferencia no fue ninguna. Ni la salvación fue distinta. Porque fue en ambos casos, en la suya, en la mía y en la de él, por el mismo caso, por fe y arrepentimiento. No varía la salvación desde ahí, desde la cruz. Nunca yo había visto en la Biblia que una persona al borde de la muerte se salvara. Ese es un caso especial. Pero ¿por qué esperar hasta que llegue la muerte? ¿Por qué esperar hasta estar en un hospital, hermanos, para ser salvos? Si hoy es el día de salvación, dice la Biblia, mañana puede ser tarde. Ya viene la parte final. Y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, ¿en tus manos qué? Encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, ¿qué sucedió? Expiró, murió. Ahora, ¿qué pasó cuando él murió? Porque es que yo tengo que completarlo. Dice, el hecho de que Jesús entregó su espíritu demuestra que estaba en pleno control de la situación. La palabra encomiendo significa depósito. La entrego para que se guarde con seguridad. Padre mío, te entrego mi vida, porque contigo nunca más volverá a suceder esto. Ya hice mi trabajo por la humanidad que tú me mandaste a hacer. Ya todo está consumado. ¿Sabe qué está diciendo el Señor? El que creyó, creyó. El que me rechazó,
se perdió. Aquí está el plan de salvación. Que Cristo, ¿qué? Murió. Téngalo presente. Si no hubiera muerto, no estábamos aquí. Pero mire lo que sucedió, porque esto quiero aclararlo. El velo del templo, dice la palabra del Señor, entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Ahora, aquí lo interesante es por qué de arriba hacia abajo. Y no fue lo contrario, de abajo hacia arriba. ¿Por qué hace la Biblia esa claridad, hermanos? ¿Qué hubiera pasado si se rasga de abajo hacia arriba? Pues sencillo, lo rasgaron ahí los que estaban en la iglesia. ¿Por qué se rasgó de arriba hacia abajo? Porque fue directamente la mano de Dios. A este sitio no entraba sino el sumo sacerdote. Por eso allá cuando ustedes ven esas ceremonias tradicionales en la iglesia tradicional que tienen una guardilla allá y allá sacan cositas y solamente mete las manos el sacerdote y entonces viene para perdonar a las personas, y en aquel tiempo uno tenía que decirle los pecados a otro. ¿Se acuerdan? Que uno tenía que confesarse. Yo creo que muchos de los que estamos aquí lo hicimos. Y uno era ahí pegándose, perdóneme, acúseme, Padre. Y el otro de pronto adentro sentado hasta fumando. Sí. Vaya, haga esto y esto y esto. Y sabe, uno cogía y hacía las cosas y quedaba perdonado según uno. Y a los 15 días, acúseme. Entonces nosotros en aquella época teníamos que ir al sacerdote. Y el pueblo también tenía que ir al sumo sacerdote para que él entrara solo al lugar santísimo para hacer expiación por los pecados. Y el pueblo afuera estaba esperando. ¿Se acuerda? Eso dice la Biblia en Levítico, en el Antiguo Testamento. Y entonces el cura llevaba un cordón, un lazo largo, y llevaba en su túnica unas campanillas, ¿se acuerda? Y a medida que él caminaba, las campanillas sonaban y la gente escuchaba y estabas consciente de que el sacerdote se estaba moviendo. Pero cuando dejaban de sonar las campanillas, ¿qué pasó? Que murió en la presencia del Señor por entrar en pecado. Entonces el lazo era para sacarlo porque nadie se podía acercar. Entonces todo se hacía a través de los sacerdotes del Antiguo Testamento, y por eso la tradición tiene todo a través de sacerdotes. Pero cuando Cristo muere en la cruz, ¿qué pasó? Se rasgó el velo. ¿Y qué quiere decir eso? Al rasgarse el velo, ¿qué? Este velo separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Ya que se rasgó de arriba abajo, significa que Dios lo rasgó, abriéndose así el camino para que todos los creyentes puedan llegar directamente a la presencia de Dios. ¿Qué quiere decir? Que al rasgarse el velo, quedó despejado el lugar, ya no necesitamos intermediarios, ya no necesitamos a quien contarle nuestros pecados, ya directamente quedamos frente al trono de la gracia para dirigirnos a Él personalmente, hermanos. No necesitamos intermediarios. Por eso tenía que contar esto. Ir directamente como el ladrón a Cristo. Y Él va a perdonarnos. Usted lo puede hacer hoy si alguno de los que está aquí aún no ha creído, si alguna persona que nos está viendo aún no ha creído, déjeme decirle una cosa, hermano. Cristo al morir rompió el velo, no necesitamos intermediarios, porque dice la palabra del Señor en 1 Timoteo, hay un solo intermediario entre los hombres y Dios. ¿Quién es? Amén. Ya no necesitamos de contarle a nadie nuestros pecados. Directamente Él nos escucha cuando vamos a su presencia. Luego viene su sepultura, porque quiero que se vea el plan de salvación. Cristo murió y fue sepultado. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se lo llevó el cuerpo de Jesús. Aquí fueron algo interesante también. Aquí fueron dos personas. ¿Se acuerda quién iba ahí?
El que una noche fue a hablar con Jesús, Nicodemo, ahora fue públicamente. Lo mismo que el ladrón en la cruz, públicamente, Señor, acuérdate de mí. Este Nicodemo también fue públicamente y dijo, pase lo que pase, yo ya soy de Cristo. Y era de el Sanedrín, era de los fariseos y ahora está en el equipo de Cristo. Entonces fue muerto, fue sepultado, y para que no quedara dudas, dice Pilato les dijo, una guardia tenéis, id a asegurarla como vosotros sabéis, y fueron, aseguraron el sepulcro, y además de poner guardia, sellaron la piedra, como si alguien pudiera detener a Dios. Bueno, lo que es no saber, ¿no? Pero algo pasó. He aquí se produjo en Mateo 28, 2, 3, 4, un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve, y de miedo a él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. ¿Qué pasó ese día? Salió de la tumba, resucitó. Ahí les estoy contando el plan de salvación. Fue muerto, fue sepultado y resucitó. Al que cree esto, será salvo. Eso dice el Evangelio en 1 Corintios 15, 1, 4. Este es el Evangelio que os he predicado, dice el apóstol Pablo, que si creéis que Cristo murió, fue sepultado y resucitó, seréis salvos. Si no, has creído en vano. Ese es el Evangelio. El ladrón no tuvo tiempo de todo esto, ¿cierto? El ladrón no tuvo tiempo de saber que era sepultura y resurrección ni muerte porque estaba vivo con él. Pero las pocas migajas de evangelio, esas boronas de evangelio que él escuchó ahí, fueron suficientes para entrar al cielo, hermanos. ¿Cuánto más nosotros, que tenemos 31.106 versos, y hay veces los pisoteamos? No nos interesa. El ladrón no tenía que ofrecer. El ladrón no tenía más que mirar. Pero nosotros hoy en día, miren, hermanos, todo lo que tenemos y el tiempo que tenemos, lamentablemente el tiempo se lo está tragando el WhatsApp, el Face y las líneas electrónicas. Se está comiendo el tiempo. Y la gente se está muriendo sin Cristo. Estoy terminando. ¿Por qué? Cristo murió, fue sepultado y resucitó, pero va a regresar. Es por eso la gran preocupación de esta mañana. La gran preocupación porque en nuestro hogar hay personas que no son salvas. Y hay personas que son simpatizantes. Yo después me puse a pensar lo de los ladrones. Y sabe que saqué una conclusión muy personal, que es que el otro ladrón se quedó callado. Finalmente no dice nada más. Cuando el otro lo reprendió, le dice, nosotros estamos aquí por lo que hicimos, pero este nada tiene que ver. No teme a Dios, cállate, no le insulte más. ¿Y sabe que el otro ladrón se quedó callado? Es posible que el otro ladrón simpatizó. Es posible que el otro ladrón le gustó lo que pasó. ¿Lo cree? Yo lo creo. Se quedó callado. Pero déjeme decirle una cosa. Al cielo no va ningún simpatizante. Al cielo no va ninguno que le guste la predicación. Al cielo van las personas que creen en Jesucristo como el Señor y Salvador. Porque muchos de nosotros estamos contentos porque a nuestra familia, a mi hijo, a mi marido, a mi papá, a mi mamá, no, a él le gusta el Evangelio, él no dice nada, a él le gusta que le lean la Biblia y que le hagan una oracioncita, pero va para el infierno si no ha hecho la decisión de tener a Cristo en el corazón. No se trata de que simpaticen o que no digan nada. El otro ladrón no dijo nada más, pero está en el mismo infierno, hermanos. De pronto se quedó callado y aceptó, pero eso no indica que va para el cielo. Y así puede suceder hoy en día. Entonces,
Cristo va a regresar y dice en Hechos, después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban y una nube le recibió y le ocultó en sus ojos. O sea, cuando Cristo resucitó, se presentó a unas mujeres, ¿se acuerdan? Luego a Pedro, luego como a 500, dice la Biblia, y se presentó a sus discípulos, estuvo comiendo pescado con ellos, no porque tuviera hambre, sino para mostrarles que era Él. O sea que no hay la tal reencarnación que algunos creen, porque mostró sus huellas y las cicatrices de su martirio, o sea que era el mismo. Y estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas, que les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Oído a esto, hermanos. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo, o sea, va a regresar. Pero déjeme decirle algo triste. Ya no viene como Salvador, viene como juez, viene con vara de hierro. El que creyó, creyó, y el que no, se condenó. Ya no viene como en el pesebre, ya no viene a través de María, como hace 2000 y más años, en una simple cuna de paja, al lado de la muñiga y al lado de los animales, donde no tuvieron más dónde dejarlo en el mesón. Ya no viene así. Ahora viene con poder y gloria. ¿Para qué? Para juzgar una cosa. No si usted fue borracho, matón, o homicida, o violador, o ladrón, o todo lo que hizo, no viene a juzgar eso. Él viene a juzgar quién rechazó su nombre. Y claro, al rechazarlo, comete cualquier delito. Él viene a juzgar la decisión que haya tomado. Si recibió la obra de Jesucristo, esa sangre derramada en el Calvario para el cubrimiento de sus pecados, si aceptó esa obra, viene a llevarlo con él. Pero si rechazó y fue un simple simpatizante que me gustó pero nunca me interesó, tristemente, aún con la Biblia bajo el brazo, al mismo infierno, porque no era sincero el cristianismo ni la decisión que se tomó. ¿Cuánto más los que están perdidos? ¿Cuánto más los que están en el mundo, hermanos? Por eso yo constantemente digo, la gente afuera se está muriendo, hermanos, y nosotros tenemos el remedio. Y ellos no saben que tienen que venir por él. Nosotros debemos llevárselo. Y aún en nuestro propio hogar están muertos. Y nosotros en la iglesia. Pero ellos están muertos. Y si no hacemos algo, va a venir él. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué usó el Señor acá entonces, hermanos, para salvar a este hombre? Mire que cada que le gritaban algo, el ladrón oía. Que tú eres el Cristo. Y él lo miraba. Que tú eres el Hijo de David, bájese. Él lo miraba, este es el Cristo, el Hijo de David. Que tú eres el Salvador, sálvate a ti. Este es el Salvador. ¿Sabe una cosa? El Señor usó toda esa información en medio de los insultos y las blasfemias, había algo de verdad. Había algo de verdad en medio de todo lo que decían. Estaban diciendo, este es el Hijo de Dios, este es el Hijo de David. ¿Sabe una cosa? El Señor usa lo que tenga que usar para salvar a la humanidad. Si su esposo no es salvo, su hijo no es salvo, su ser querido no es salvo, Dios usa hasta lo imposible por salvarle. Pero déjeme decirle una cosa, muéstrele así sea unas migajas de evangelio. Muéstreselas. No le predique tanto. Porque los hijos terminan fastidiándose, hermanos. El marido termina, la mujer fastidiando el evangelio, odiando el evangelio. ¿Vale? No predique tanto ni yo lo hago. Procuremos más bien mostrar a Cristo. Dios le mostró a Cristo a este ladrón. Todos estaban en la misma condición. Pero el ladrón lo miró. ¿Y sabe qué remató lo que usó Dios? Porque Dios usó los insultos. Increíble lo que Dios hace. Usa los insultos de los que le odian para salvarlo a este. Porque eso fue lo que le salvó, esa información que él tenía. Porque ¿de dónde iba a saber tanto evangelio? ¿De dónde iba a saber que cuando estés en tu reino? ¿De dónde supo que era el Hijo de David? ¿De dónde supo que era el rey? Pues por lo que los otros le gritaban. Y para rematar, Pilato colocó el aviso. Este es Jesús, el rey de los judíos.
O sea que cuando él respondió, cuando escuchó las ofensas, miró a Jesús, miró el aviso, y el que lo mandó a hacer el aviso no creyó. ¿Cómo es la vida, no? Pilato fue el que lo mandó a hacer, y él nunca creyó. Pero este ladrón miró el aviso y dijo, este es el rey de los judíos. Acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino. Y él le respondió, hoy. Porque a todo el que se acerca al Señor dice, el que a mí viene yo no le echo fuera. Y después de oír el Evangelio, hermanos, por eso nosotros debemos, en nuestro hogar, con nuestra familia, muestre algo de Evangelio. No hable tanto, sino muestre el Evangelio con la forma de hablar, con la forma de responder. No ha sido fácil en nuestros hogares. Pero que se puede, se puede. ¿Sabe por qué? Porque hay un Dios que tiene mucho poder. Y el mismo Evangelio de ese día es el mismo Evangelio de hoy que tiene poder para salvación, hermanos. Porque es el poder de Dios para salvar, es el Evangelio, hermanos. Por eso nosotros debemos siempre estar predicando, estar hablando de Cristo en el sentido de muéstrelo con sus actos, muéstrelo con sus hechos, muéstrelo con sus palabras, muéstrelo con su amor, hermanos. Pues claro, también hay que decir cosas. Invitar a la iglesia, invitar a la oración, invitar a la lectura de la Biblia, pero invitar a recibir la obra de Cristo en la cruz. Ya después de que ellos escuchan ese Evangelio, dice la palabra del Señor, en él también vosotros, habiendo que, después de escuchar el mensaje de la verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Después de haber escuchado el Evangelio, viene el Espíritu Santo, gracias Felipe, y hace la obra. Mire, hermano, no se preocupe que nosotros no hacemos la obra. Porque a mí me dicen, pero yo le digo y le digo y le digo y nada. Siga diciéndole y nada, ¿oyó? Y nada es nada. ¿Sabe por qué? Porque la obra es de Dios. Dios es el Salvador, hermano, no nosotros. Pero tenemos una responsabilidad muy grande. Mostrar a Cristo. Mostrar a Cristo. Aquí le mostraron a Cristo. Le mostraron a un Cristo que perdona y que ama. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y él estaba atento a la respuesta del Señor. Muchos en nuestra familia están mirando cuál va a ser nuestra reacción cuando hay momentos adversos. Cuando hay momentos difíciles en la familia, hay unos que están esperando a ver cuándo va a ser la caída. ¿Cuándo va a ser que van a suceder las cosas tremendas? ¿Cómo va a responder ahora con lo que está pasando? Muchos quieren ver nuestra reacción. ¿Para qué? Para sacarle provecho. Entonces de nuestra reacción depende ablandar corazones y transformar vidas a través del Espíritu Santo que nos usa a nosotros para llegar a otras personas. ¿El nuevo nacimiento qué es? El nuevo nacimiento fue el que tuvo este ladrón. Esto no quiere decir que como él no se mandó a bautizar, que nosotros no nos vamos a bautizar, o porque no puedo ir a la iglesia, entonces yo tampoco voy, porque hay excusas para no ir a la iglesia. No, es que el ladrón fue un caso especial, hermanos. No tenía tiempo, pobrecito. Pero lo poco que tuvo, lo aprovechó como muchos de nosotros no lo hemos aprovechado, hermano. Porque aún en esa condición, defendió a Cristo. ¿Sabe qué hizo Nicodemo? Defendió a Cristo. En una reunión del Sanedrín, dijo, luego no se escucha primero un hombre a través de juzgarlo, y le dijeron a Nicodemo, ¿qué? ¿Tú también eres de ellos? Se volteó, se salió, ¿lo perdimos? Sí, lo perdieron para el mundo, pero lo salvó Cristo. Nuestro Señor en su compasión, hermanos, sacó a un ladrón de su pecado y le dio la salvación y lo hizo en un instante. Pero nunca debemos usar a este ladrón como una excusa para dilatar la decisión por Cristo, porque lo más probable es que él se salvó en su primera oportunidad. Es posible que él nunca lo había visto antes persona a persona, pueda que lo haya oído, pero nunca habló con él. O sea que uno no puede decir, voy a hacer lo mismo que él, como les dije. No tenemos evidencia de que haya conocido antes a Jesús, pero en el momento en que lo conoció, le creyó, se arrepintió.
Hermanos, voy a decirles algo al final, porque sé que hay personas que pueden estar escuchando este mensaje y les puede estar pasando lo del otro ladrón. Teniendo la oportunidad, no lo reciben. Ahora, ¿por qué no se recibiría un mensaje como el de Cristo? ¿Por qué la persona no acepta el mensaje? ¿Por qué el otro no quiso aceptarlo? Estaban en la misma condición, uno a cada lado. Es que es una enseñanza tremenda el hecho de que haya uno a cada lado y Cristo en la mitad. ¿Por qué no recibió el mensaje? ¿Qué había en él? Algo que nosotros podemos tener sin darnos cuenta. ¿Qué será? ¿Se lo digo? Es con O mayúscula. Ahí está. Por puro orgullo. ¿Yo? ¿Arrodillarme yo ante quién? Yo no me le arrodillo a nadie. Sí, bueno. Ese orgullo, hermanos, viene desde Génesis. Acuérdense que es de la doctrina de Satanás, el orgullo. Hasta hoy. Y en la misma iglesia. Por eso yo siempre los exhorto, hermanos, no salga corriendo. Muchos no es por tiempo. Es posible que muchos haya orgullo. Para no tocarle la mano o saludar a otra persona. Y pueda que nosotros no nos demos cuenta, pero estamos al otro lado de la cruz. El orgullo es terrible, hermanos. Y parece que uno no lo palpara. Pero los demás sí. Y a mí me han dicho acá que hay personas muy orgullosas. Pues solamente Dios puede hacer ese cambio. Como que no quisieran pisar al suelo, como que... Yo no lo creo tanto así ni lo percibo, pero hay muchas personas que lo perciben. No olvide que al lado de Cristo murió otro malhechor, sumido en la misma dureza e impiedad en que había vivido. Él siempre vivió así y son de esas personas que dicen, yo no cambio. Y aún en la iglesia lo he escuchado, es que yo soy así. A mí no me cambia nadie. Yo soy Rodríguez. ¿Sabe una cosa? Qué orgullo tan violento. Si a mí no me cambia nadie es porque sencillamente yo no permito que Cristo me cambie. ¿Por qué? Porque cuando viene la transformación, viene el cambio. Cuando Cristo toca a una persona, la cambia. Ese ladrón quiso vivir así y yo he escuchado a personas que dicen, así nací y así me muero. Ese ladrón hizo lo mismo. Así nació y así vivió y así se murió. Al mismo infierno. Porque nunca quiso cambiar. La mayoría de los seres humanos mueren como vinieron generalmente. Por eso le digo que a las personas que nos ven o a alguien que pueda ver acá, no desprecie esta oportunidad esta mañana. ¿Sabe qué le voy a decir finalmente? Si Cristo en la cruz agonizando salvó a este criminal, hoy que resucitó, puede hacer mucho más, porque está vivo buscándolo a usted como me estuvo buscando a mí. Y salva. No crea, hermana, que porque su esposo, su esposa, su hijo, su hija o no son creyentes, que es porque para Dios que le quedó grande a Dios. No, para Dios no hay obstáculos, hermano. Para Dios no hay impedimento cuando va a salvar, mírelo. Para Él no hay ningún impedimento, hermano. A un criminal, al peor. A muchos de nosotros no hemos sido tan criminales, claro, no lo hemos hecho. Pero cualquier mentira me hace igual de criminal. Hermano, no desprecie esta oportunidad si tiene alguien en su hogar. Muéstrele a Cristo. Déjele ver esta historia. No importa el pecado que haya cometido, porque hay hijos y hay papás que creen que nunca van a ser perdonados por lo que hicieron. No importa, hermanos. Un criminal fue salvo. Y esta mañana, si alguien se acerca a Cristo, Él le va a salvar. ¿Sabe qué dijo el Señor a ese ladrón? No te preocupes.
Ya sé todo lo que pasó, conozco tu vida. ¿Y sabes una cosa, ladrón? Mire cómo es la vida, hermanos. Desde antes, ¿qué? Yo ya te había escogido. Y los que estamos aquí fue porque ya antes desde antes nos escogió. Y sabe que en la Biblia no está el nombre de ese ladrón, pero Dios sí lo tiene en el reino de los cielos porque Él tiene los nombres de nosotros. Y nos tiene un nombre nuevo. Solamente lo sabe y un día lo vamos a saber. Cuando nos encontremos con Él. No se preocupe, sino actúe en el hogar con los hijos. Porque pueden estar cerca de la cruz, pueden estar cerca de nosotros que somos papás cristianos, pero eso nos garantiza que nuestros hijos van para el cielo, hermanos. Porque se está usando un verso de la Biblia que hay en Hechos, donde dice, cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serás salvo. Entonces hay personas que están en la iglesia y mamás que están en la iglesia y papás diciendo, así mi hijo no venga, la Biblia dice que su casa será salvo. No, eso se cumplió ese mismo día. Porque ese día creyó el carcelero y toda su familia se salvó. Ahora, eso no quiere decir que no se salve una familia. Claro que se salva. Pero si todos toman la misma decisión, recibir a Cristo como el Señor y Salvador de su vida, ¿cómo? A través de creer en la muerte, sepultura y resurrección. No dejemos pasar el tiempo, hermanos. Mire cómo mueren en las carreteras. Mire cómo mueren de un día para otro en un momento dado. Que se murió fulano, que falleció sutano, que apareció muerto, pero su alma, ¿dónde está? Esperamos que las almas de nuestros seres queridos, como de la iglesia, ya esté espiritualmente en el cielo, mientras nos vamos a estar con Él. ¿Lo cree? Venga Cristo. Si hay alguien que no ha venido a Cristo, que nos esté viendo, o aquí esta mañana, yo le digo de todo mi corazón, venga Cristo. Y salvo será. No es por una iglesia ni es por un pastor. Venga Cristo. El ladrón lo hizo, lo miró. Dice la Biblia que se acerca a Él a todos los que se acercan. Y a los que a Él vienen no le echa fuera. Hoy puede ser el día de salvación. Oremos.